Vamos a empezar nuestra clase esta mañana. Les invito a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y en su libro en la página 96. Hebreos capítulo 11, en su libro la página 96. Voy a pedir a mi hermana Dani López Meléndez que nos dirija. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste llegar a la escuela dominical en este domingo especial de resurrección. Te agradecemos, Padre, por el sacrificio que hiciste por amar a nosotros y por nuestros pecados, y que ahora podemos tener una relación contigo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a prestar atención para poder tener una mejor relación contigo, aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde ahora mismo les pido, por favor, pongan su celular en mute o si quieren apagarlo, no se lo quieran hacer poner para que no nos interrumpa en cuanto al estudio, ni en la alabanza, ni en la exposición del sermón, por favor. Muy bien. Estamos en Hebreos capítulo 11, vamos a dar lectura a los versículos 11 y 12. Hebreos 11, versículos 11 y 12. ¿Listos? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, está la muestra de fe, que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, ese es Abraham, ¿verdad? Y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a ver el ejemplo de Sara, la mujer de Abraham, que no sé si ustedes han estudiado la Biblia, pero hubo tres personajes, uno tras otro, de los que menciona la Biblia en el orden histórico, que su esposa era estéril. Una fue Abraham, aquí dice, Sara era estéril. Después nació Isaac. ¿Cómo se llama la esposa de Isaac? Rebeca. ¿Y qué creen? Era estéril. Y luego Jacob, hijo de Isaac. De todas las esposas, ¿cuántos esposos tuvo Jacob? ¿Cuántos tuvo? ¿No? ¿Cuántos? Pero una de ellas, ¿se acuerdan que fue con Labán y le dijo, te pago por tu hija Raquel? Muy bien, exacto. Y Labán le jugó duro y le dijo, no, primero se tiene que casar la mayor antes que la menor. Y entonces le dio a su hija mayor, que se llamaba Lea. Y Lea sí tenía hijos, pero Raquel era... Entonces vemos aquí tres casos hermosísimos del gran poder de Dios, ¿verdad? Que teniendo tres mujeres, de las cuales viene la descendencia de nuestro Señor Jesús, eran estériles las tres. Y vemos cómo para Dios nada, todo es posible, dice su palabra, ¿verdad? Sara es una de ellas. Y quiero hacer una pregunta capciosa. Recuerden, acabamos de estudiar a Abraham el domingo pasado. Y parte de lo que se habla de Abraham, de la fe de Abraham, es cuando Dios le pide que vaya a sacrificar a su hijo Isaac. Muy bien. Y lo extraño es que Dios le había prometido que en Isaac vería la descendencia, ¿va? Pero Abraham por fe obedeció a Jesús. La pregunta es, ¿ustedes creen que Sara sabía que Abraham iba a ir al monte a sacrificar a su hijo Isaac? ¿No? ¿Qué le dijo Abraham? Voy a salir de paseo conmigo. Vamos a casarnos. ¿Qué le puede haber dicho Abraham a Sara? ¿O no le dijo nada? No, si le dices se arma. Si le dices se arma. No se hace nada. Lo hubiera amarrado ahí, ¿no? Le hubiera dicho, no te vas. Lo hubiera escondido. ¿Usted le platica todo a su esposa? Tú no digas nada porque ella sé que sí. Se la nariz, hermano, no le ayude.
O sea, pensemos en Abraham. ¿Ah? Dios le dice, quiero que vayas al monte y sacrifiques a tu único hijo. Y Abraham pudo haber dicho, pero pues no me has dicho que en él iba yo a tener descendencia incontable. Probablemente Abraham pudo pensar, pues voy a sacrificar a este y me va a dar otro. Porque Abraham tenía esa fe, ¿no? Por eso está aquí, en la Biblia. Pero lo difícil para Abraham también tendría que haber sido, se lo digo a mi esposa, no se lo digo a mi esposa. ¿Cuál fue la reacción? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la reacción de Sara cuando escuchó que Dios le prometía a Abraham que iba a tener otro hijo? ¿Iba a tener un hijo? Se rió, ¿verdad? Entonces, ¿tendría Sara la fe suficiente para decir, pues sí, llévatelo y luego tenemos otro? No sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia no dice. No sabemos porque la Biblia no lo especifica, ¿verdad? Pero pensemos en Sara como una esposa fiel, ¿verdad? Que confía plenamente en su esposo, que es lo que dice la Biblia. Mujeres, están sujetas a vuestro marido, ¿verdad? Aunque no les guste. Pero es un mandato. Y Sara obviamente era sujeta a su marido, ¿verdad? Y dejó que Abraham siguiera con su vida como Dios se lo hubiera mandado. Muy bien. Entonces, vamos a leer por qué Sara es importante, porque está en esta lista de personas en la Biblia a los cuales se les reconoce como hombres o mujeres de fe. Alguien que me ayude ahí en la página 96. Vamos a leer los dos párrafos, por favor. Sara, sí, Sara. Y leemos los dos párrafos, por favor. Por el relato del Génesis apenas habríamos podido sacar una impresión tan favorable de Sara como la que se destaca de este comentario inspirado, y nos extraña algo hallarla entre los héroes de la fe. Hemos de suponer que experimentó un profundo cambio espiritual después de su risa incrédula, de incredulidad, al oír la reiteración de la promesa por boca del visitante celestial. Génesis 18, 9, 15. La represión que entonces recibió surtió su efecto y recibió con humildad la palabra divina. De modo que para Sara también la fe dio sustancia a las cosas que se esperaba, y gracias a ello recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El nombre que dio a su hijito Isaac es un memorial de su crisis espiritual, pues quiere decir risa, y hace ver como la risa de incredulidad se trocó en risa de triunfo al ver el cumplimiento de la promesa por una intervención tan manifiesta del poder de Dios. En su caso también la fe ponía a prueba las cosas que no se veían, y de una pareja, ya que amortiguados en cuanto a la esperanza de descendencia, salieron tantos como las estrellas, como la arena innumerable. La larga demora en el cumplimiento de la promesa no había sido un capricho, sino una parte esencial de la disciplina y de la instrucción, pues si Isaac hubiese nacido anteriormente, habría aparecido como el fruto natural del matrimonio. Pero después de perder los padres toda esperanza de descendencia en el curso de la naturaleza, se destacó el acontecimiento como una prueba de la potencia del Dios invisible, e hizo que la promesa de Dios se comprendiese como un hecho más real que toda esperanza humana. Lo que nos explica aquí el doctor Trenchard es que si Abraham y Sara hubieran tenido Isaac antes de la promesa, Abraham y Sara no hubieran tenido nada que, pues obviamente le dan gracias a Dios por tener un hijo, ¿no? Pero no lo hubieran visto como el hijo de la promesa, lo hubieran visto como algo natural, como tener otros hijos. Pero Dios se esperó, obviamente en su plan perfecto, se esperó para que el momento en el que Abraham y Sara genéticamente les fuera imposible concebir,
Porque ya, ¿cuántos años tenía Abraham? 100. 100. ¿Quién dijo 100? 100. Tenía 100 años Abraham cuando concibió a Sara, cuando embarazó a Sara. Entonces Dios esperó hasta que para el hombre y la mujer fuera humanamente imposible, como en nuestro caso que dicen los médicos, no, ya no hay solución para esto, y viene la mano de Dios y permisito, chachitos, aquí el que manda soy yo. Y entonces se conoce a Isaac como el hijo de la promesa porque es un milagro que haya nacido, es un verdadero milagro que haya nacido. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Sara en el principio no creyó como muchos de nosotros cuando nos dicen algo en la palabra de Dios y dudamos. Los incrédulos hasta se ríen de nosotros, pero pudiera ser en un momento dado que usted escuche la palabra de Dios hoy o cualquier sermón o cualquier día, eso no me queda muy claro. Es lo mismo que hizo Sara, dudar de la verdad de Dios. Entonces no la juzguemos, sino la veamos como un ser humano normal, que sabía, conocía en su naturaleza humana que ella ya no podía concebir. Humanamente dijo, yo ya acabé mi ciclo reproductivo, si era estéril, pues menos, Entonces dijo, Sara, esta edad ya no puedo tener bebé. Pero para Dios no hay imposibles. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí dice el doctor Trichar del estudio de Hebreos, viene un paréntesis explicativo. Vamos a leer primero, ayúdenme, vamos a leerlo juntos. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Y vamos a ver aquí un paréntesis que hace el escritor de Hebreos. ¿Listos? Hebreos 11, versículo 13 al 16. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando Dios llama a Abraham ahí en Génesis capítulo 12 le dice, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿A qué tierra se refería? A la tierra prometida de Canaán. Y si Abraham no hubiera entendido el mensaje y los que siguieron a Abraham no hubieran entendido el mensaje, hubieran considerado a Canaán como el fin. O sea, ya llegamos y aquí nos vamos a quedar por la eternidad. Pero ellos entendían que no, que Dios estaba hablando de una ciudad celestial. Así como usted y yo debemos estar pensando no en la ciudad en la que vivimos, la casa que tenemos, los bienes que Dios nos ha concedido, sino que tenemos que estar pensando y anhelando. Fíjense cómo dice el versículo 13, es para, ¿cómo dice? Un pasajazo, un sermonazo o algo así, para preparar un sermón completito. Fíjense, dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, es decir, la promesa de la ciudad eterna, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo. Es como decirle, analizo de esta manera, usted y yo, ¿qué es el siguiente evento que estamos esperando que ya llegue? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así usted y yo deberíamos estar, analice el versículo 13, mirándolo de lejos, la segunda venida de Cristo, creyendo en la segunda venida de Cristo, saludándolo es como decir, estoy cierto, estoy seguro de que viene, ¿verdad? Saludándolo es como, ya, para mí es algo ya hecho, y confesándole a todo el mundo que esa es mi fe, que estoy esperando la segunda venida de Cristo. De aquí podemos derivar un muy buen sermón. ¿O no? ¿Sí sale? Muy bien. Pero ya no lo voy a hacer porque ya se lo van a saber. Otro día. Entonces, aquí hay un paréntesis explicativo. Vamos a analizarlo en lo que nos enseña aquí el doctor Pritchard. Alguien que me ayude a leer nada más el primer párrafo que está ahí.